Bueno, ahora sí vamos a empezar a grabar. Ahora sí, todos listos. Hola, muy buen tiempo a todos. Nos encontramos hoy miércoles 3 de julio de 2019, transmitiendo en vivo. Bienvenidos todos nuestros invitados a Zoom y Facebook. Saludos cordiales a todos, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos visitan hoy. Bienvenida a Clotilde de Paraguay, Jimena de Bolivia, Enrique Arenas de Guatemala, Carlos Enrique Arenas, Javier S., Jorge, José Luis, Oswald, Pablo Rosales, el pastor Miguel Machaca y Rodrigo Mora, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. En esta nuestra sesión virtual, 5 reformas en acción, una producción del Foro Liberal de América Latina. Mi nombre es David Taylor y seré su anfitrión el día de hoy. También, como en todas las sesiones, se encuentra con nosotros la presidenta actual de este foro y también constructora de las 5 reformas en el Paraguay, Clotilde Alviso. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, presidente Clotilde. Por favor, díganos, ¿qué mensaje tiene hoy para nosotros? Es toda suya la palabra. Sí, el mensaje para hoy es que nos fortalezcamos todos, que sigamos estudiando, que no decaigamos en la fe, porque nuestro compromiso es difícil, pero es grande. Es un compromiso no solamente con nuestras naciones, es un compromiso no solamente con nuestras familias, es un compromiso con la ética, con el liberalismo. Que no nos decaigamos por la falta de medios, por la dificultad para conseguir los medios, porque es cierto que los medios son tan importantes como el fin que perseguimos, pero el liberalismo no admite la utilización de medios inmorales y menos de aberraciones como pactos o alianzas con socialcomunistas para obtener un fin determinado, aunque éste sea querido y apreciado. O sea que nosotros nos fortalezcamos y no nos confundamos, no dejemos que gente de afuera nos confunda con muchos mitos o con muchas meras palabras, que nosotros vayamos para adelante con mucha fuerza, fortalezcamos nuestro Foro Liberal de América Latina, hagamos visible eso y juntos salgamos adelante en todas nuestras naciones con la gran devolución y las 5 reformas liberales que proponemos, que ya Dios con nosotros está para adelante y todos juntos vamos a realizar la gran hazaña histórica y haremos que el liberalismo vuelva a regir los destinos de la humanidad, porque así es como debe ser y nosotros seremos los propulsores de ese liberalismo que regirá los destinos de la humanidad. El liberalismo depende hoy de lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro compromiso es muy grande y tenemos los grandes hombres y mujeres comprometidos que pueden llevar adelante esta hazaña. Así que, queridos amigos, todos juntos podemos salir adelante
y hacer que el liberalismo triunfe en nuestras naciones. Ese es el mensaje que yo hoy quiero dejarles, que nuestro compromiso es grande y que todos juntos, con Dios por delante, podemos lograrlo. Gracias por sus palabras, presidente. Muy pertinentes. Me recuerda a la historia de David y Goliat. En este caso, todos esos socialistas con sus fuerzas y sus armas, y nosotros pues solo con la verdad y la ayuda de Dios, que realmente toda verdad procede de Dios. Y claro que tenemos que tener ánimo porque pues si nosotros perseguimos lo justo, eh, por supuesto que somos mayoría, ¿no? Así Y mismo. bueno, y bueno, continuando con el programa de esta sesión de 5 reformas en acción, explicaremos la mecánica de la sesión, la cual es muy fácil y es la siguiente. El día de hoy hablarán con nosotros 2 especialistas. Cada uno hablará de un tema diferente. Al finalizar cada tema habrá una ronda de preguntas y respuestas en las que todos podremos participar. Pero antes también quisiéramos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez y quisiéramos explicarles un poco de nosotros. El Foro Liberal de América Latina es una organización que se dedica a formar líderes y partidos políticos para librar a América Latina de la pobreza, injusticia e inseguridad. En el sentido doctrinal, somos liberales clásicos, con lo cual nos referimos a que somos conservadores en lo moral y en lo económico y político liberales. Nuestros principios son el gobierno limitado, los mercados libres y el respeto a la propiedad privada. Somos de derecha, pero derecha liberal, no estatista, no mercantilista. Somos la derecha que nunca se ha intentado en América Latina, pero que ha hecho grandes a los países de primer mundo. De estos principios y tras años de investigación y estudio, hemos desarrollado un programa político llamado 5 Reformas. La información completa la pueden descargar de nuestro sitio en www.foroliberaldeamericalatina.org. Les recomendamos descargar y leer primero el compendio de las 5 reformas y de ahí continuar con los demás artículos de la página, leyendo lo que les interese sin ningún orden específico. Y bueno, dicho lo anterior, ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jorge David Chiapas. Para quienes no lo conocen, Jorge es miembro del Foro Liberal de América Latina. El año pasado fue presidente de este mismo y actualmente se desempeña como director ejecutivo de este foro. Asimismo, también es líder y cofundador de 5 Reformas Guatemala, fundador también de Red Rana, Red Amigos de la Naturaleza, organización que promueve el ambientalismo de propiedad privada. Es también ingeniero agrónomo y economista ambiental, empresario y profesor de maestría en economía ambiental en la Universidad Francisco Marroquín. Está orgullosamente casado y es padre de 3 hijos, homeschooler, es decir, practica la educación en casa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jorge. Es un gran gusto irte en esta ocasión. Por favor, cuéntanos, ¿qué información antisistema a favor de la libertad tienes hoy para nosotros? ¿Cómo golearemos hoy a los estatistas? Buenísimo, David, muy buenas noches a todos, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina. Es un gusto compartir con ustedes esta noche uno de mis temas pues favoritos, ¿no? El tema de medio ambiente, y lo que pues me han pedido compartir con ustedes hoy tiene que ver con ambientalismo de propiedad privada, pero pues desde una perspectiva, o más bien desde una corriente filosófica que es a la cual nosotros adherimos, la corriente filosófica del realismo filosófico o la filosofía realista, y no precisamente de la corriente filosófica utopista, que en realidad es la corriente filosófica del idealismo. En realidad, las 2 corrientes filosóficas que se contraponen, la del realismo versus la del idealismo,
pues efectivamente nos ofrecen una perspectiva desde la cual podemos revisar los problemas ambientales de la actualidad y desde luego plantear soluciones, ¿no? Que eso es lo que queremos, plantear soluciones desde el ámbito de la economía política, que es en gran medida la sustancia de este Foro Liberal de América Latina y de nuestros movimientos a nivel nacional. Así es de que, bueno, voy a tener a bien comentarles un poco alguna información sobre esta perspectiva de observar y de resolver, creemos, los problemas ambientales que realmente existen, número uno, que realmente existen y que definitivamente son digamos, un tema de moda, ¿no? Hemos dicho en reiteradas ocasiones desde nuestro Foro Liberal que el ecologismo antidesarrollo es una de las 4 grandes consignas de lo que hoy llamamos el marxismo cultural, junto con el racismo antiblanco, junto con la ideología de género y junto con el posmodernismo, o sea, el relativismo. El ecologismo antidesarrollo, pues es precisamente una de esas 4 grandes banderas sobre las cuales el socialismo se permea aún más y se enquista aún más en nuestros sistemas de gobierno y economía. Nosotros creemos que esta corriente de pensamiento filosófico, el realismo, pues permite advertir los problemas reales, los problemas que realmente existen y permiten advertir o explorar soluciones reales, soluciones de fondo a los problemas reales que existen en el mundo, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero compartir a qué nos referimos con la filosofía realista, ¿no? Básicamente es una corriente de pensamiento que inaugura, por así decirlo, Aristóteles, más o menos 300 años antes de Cristo. De alguna manera, Aristóteles cuestiona a su profesor Platón, quien es el padre de la corriente de pensamiento del idealismo filosófico, ¿no? Y Aristóteles lo que plantea para el realismo filosófico, pues, es básicamente que los objetos existen en sí mismos independientemente de su ser como tal. Es decir, un concepto como, por ejemplo, un teléfono existe independientemente de que haya un objeto o de que alguien pueda percibir dicho objeto, ¿no? El objeto como tal existe en su concepto y este objeto existe tal cual independientemente de que alguien le reconozca, ¿no? Y es así porque básicamente los sentidos, que son el medio para percibir, digamos, nuestro exterior, pues nos permiten de alguna manera establecer conceptos, ¿no? Establecer conceptos y establecer a través del lenguaje, a través de palabras, nos permiten denominar los objetos de la realidad externa, nos permiten denominarlos bajo un concepto, ¿no? El concepto teléfono, por ejemplo, sabemos que es un objeto que nos sirve para comunicarnos, independientemente de qué tipo de teléfono estemos hablando. De alguna manera, el realismo o la filosofía realista plantea que la realidad existe y que de alguna manera es posible describirla. Es posible describirla y en eso precisamente nos apoya la ciencia. La ciencia bien entendida y no la pseudociencia, que de alguna manera es lo que prevalece hoy en día, ¿no? En cuanto vemos, por ejemplo, temas como el del calentamiento global o el cambio climático antropogénico, lo que vemos es más bien pseudociencia y no ciencia en un sentido popperiano, podríamos decir. Me refiero a Karl Popper, que ha sido uno de los filósofos
del siglo XX más prominentes en el ámbito de la filosofía de la ciencia. Y básicamente lo que ocurre es que, o las diferencias entre ciencia y pseudociencia, es que básicamente en la ciencia las hipótesis o las teorías pueden falsificarse o pueden ser falsables, ¿ya? Es decir, que el buen científico lo que hace es tratar de refutar de alguna manera una hipótesis. Y en la medida en la que refuta la hipótesis, lo que hace es explicar la realidad, ¿ah? Por tanto, la ciencia en este caso, desde una perspectiva de Karl Popper, nos permite ir evolucionando, digamos, en el conocimiento y no necesariamente quedarnos estancados como lo que hace la pseudociencia, que la pseudociencia lo que hace de alguna manera es presuponer la verdad y de alguna manera o en alguna medida alcanzar la verdad. La ciencia más bien lo que hace es explicar la realidad y conducir a la búsqueda de una verdad objetiva. Espero no estar confundiendo, pero en realidad es algo de alguna manera complejo, ¿no? Lo cierto es de que la filosofía realista nos permite establecer conceptos y asignar a esos conceptos palabras, un lenguaje, y a esas palabras asignar proposiciones o planteamientos, enunciados, y estos enunciados nos permiten emitir juicios. Para el caso del ambientalismo, para el caso del medio ambiente, pues lo que nos interesa es que de alguna manera conocer la realidad objetiva, conocer el estado de los recursos económicos de origen natural, entiéndase agua, bosque, suelo, subsuelo, alimentos, por ejemplo, aire, ¿no? Que son recursos económicos de origen natural, recursos económicos porque son relativamente escasos, de origen natural, es decir, no son creados por el hombre, pues nos permiten de alguna manera establecer sí esa realidad objetiva o esa realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, pues nos permiten reconocer si hay un verdadero problema detrás de la condición o de las características que tienen estos recursos económicos de origen natural. Así, por ejemplo, enfrentamos pues algunos dilemas, ¿no? Y algunas realidades de la humanidad, como por ejemplo el hecho de que el conocimiento es disperso. El conocimiento es disperso y este conocimiento yace principalmente conocimiento de tiempo y lugar, que es un conocimiento muy particular y muy específico, hace que sea de alguna manera imposible planificar el uso de estos recursos económicos de origen natural, planificar centralizadamente, ¿no? Y es lo que básicamente ha sucedido en buena parte del siglo XX y bueno, en buena medida del siglo XXI, ¿no? Que desde los gobiernos se intenta planificar centralizadamente el uso de los recursos económicos de origen natural. Eso de alguna manera consiente la posibilidad de que el conocimiento pueda estar centralizado. Y ese es uno de los grandes paradigmas que rompe esta nueva perspectiva del ambientalismo de propiedad privada, que lo que hace realmente es considerar que el conocimiento es disperso realmente y que esas características de tiempo y lugar que conocen las personas en su individualidad, digamos, en su contexto local, pues son condiciones que permiten asignar usos más eficientes y usos realmente racionales a los recursos económicos de origen natural que mencionábamos anteriormente. De esa cuenta, el ambientalismo realista pues se basa en estos principios, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, el conocimiento es disperso, en el hecho de que
la ciencia verdadera, pues de alguna manera explica la realidad objetiva, una realidad que es independiente de los objetos en sí mismos, y que de alguna manera esto nos conduce a pensar que la condición de los recursos económicos de origen natural, pues es conocida, o es posible conocerla en ciertos contextos relativamente pequeños, ¿no? Así, por ejemplo, el problema del calentamiento global o el problema del cambio climático antropogénico es un problema muy complejo, es un asunto muy complejo, es un fenómeno complejo que debe ser asistido por múltiples disciplinas: la disciplina de la climatología, por ejemplo, la disciplina de la hidrología, de la geología, de la astrofísica, de muchas otras disciplinas que de alguna manera es muy difícil establecer sus nexos, ¿no? Y por eso es de que el problema del calentamiento global, el problema del cambio climático, consideramos nosotros que ha sido más bien un fraude científico, ¿ya? O un producto de la pseudociencia, ¿no? Un ejercicio pseudocientífico en el cual un panel de supuestos expertos ha establecido un enunciado en el cual se establece que el cambio climático es de origen antropogénico, o que más bien el ser humano es la principal causa de este cambio climático que estamos viviendo actualmente, y que entonces reside en él, y específicamente reside en la necesidad de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, la solución al problema. No obstante, desde que se crea ese panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, desde ese momento, pues se establece una verdad, y esta verdad no puede ser falsificada, por así decirlo, no puede ser falsable, ¿ya? Y eso atenta contra la ciencia bien entendida, ¿no? Estoy hablando en términos de Karl Popper, ¿no? Y pues obviamente esto requiere quizás un poco de más explicaciones y de mayor tiempo, pero en términos generales creemos que esta teoría del calentamiento global pues es una teoría que más bien es propia de la pseudociencia que de la ciencia bien entendida, ¿no? Que de la ciencia que explica la realidad en lugar de establecer una verdad. Y eso es lo que hace la ciencia del cambio climático, que proviene de la ONU, que proviene de la Organización de Naciones Unidas y estrictamente del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Pues bien, este es un tema o un problema ambiental de carácter global. Nosotros, desde la perspectiva del ambientalismo de propiedad privada, creemos que los problemas ambientales no son globales, sino son locales y específicos, particulares. Sí hay problemas y existen problemas ambientales, pero creemos que no son necesariamente globales. Al menos nuestro alcance en materia científica pues no ha logrado establecer nexos con suma certeza, ¿no? De cuáles son las implicaciones que pudiera tener el sistema climático mundial derivado de la acción humana, ¿no? Evidentemente, la acción humana tiene un impacto en ese sistema climático mundial, pero es muy difícil todavía establecer los nexos o el alcance que pueda llegar a tener ese impacto o esa actividad humana más bien. Volviendo al tema del ambientalismo de propiedad privada versus un ambientalismo convencional o tradicional, desde el cual plantea ciertos paradigmas, ¿no? Se plantean ciertos paradigmas unos contrapuestos de los otros. En el caso del ambientalismo convencional o tradicional, podríamos llegar a decir del ambientalismo antidesarrollo, que es el que no defendemos los liberales clásicos ni los 5 reformistas, pues básicamente se considera que el conocimiento
está o yace en el planificador central, ¿no? Que los funcionarios públicos, los burócratas de los institutos nacionales forestales, de los institutos de áreas protegidas, de los ministerios de ambiente y recursos naturales, pues tienen el conocimiento completo y desde ahí se planifica el uso y la conservación de los recursos económicos de origen natural. En contraposición, el ambientalismo de propiedad privada considera que el conocimiento es disperso, no está centralizado en las entidades de gobierno, sino es disperso, está disperso en los ciudadanos, en los habitantes de un país, de una nación. Y principalmente el conocimiento al que nos referimos es el conocimiento de tiempo y lugar. Es un conocimiento particular y específico que cambia constantemente. Y eso hace que, o más bien determina o predetermina ciertas acciones humanas, ¿no? Ciertas acciones humanas que a su vez determinan la forma de utilizar los recursos económicos de origen natural. Ahí hay dos concepciones, dos paradigmas contrapuestos, el conocimiento disperso versus el conocimiento centralizado. Otro de los paradigmas que se contraponen en estas dos perspectivas de advertir los problemas ambientales es el tema de los bienes públicos y de los bienes privados. En el caso del ambientalismo tradicional, del ambientalismo antidesarrollo o convencional, generalmente se piensa en los recursos económicos de origen natural como bienes públicos, como bienes de acceso abierto, mientras que en el ambientalismo de propiedad privada, más bien se considera que es posible establecer claros derechos de propiedad en torno a los recursos económicos de origen natural, aun y cuando sea relativamente complejo, pero considerando que los derechos de propiedad son también son el resultado de una evolución, por así decirlo, de la propiedad y de un contexto de mercado y de gobierno que de alguna manera debiese de preexistir, digamos, en esa situación. De esa cuenta, los bienes, tanto los bienes públicos como los bienes privados, pues plantean básicamente dos características, ¿no? La característica de no rivalidad y la característica de no exclusividad, ¿ya? En los bienes públicos no se pueden excluir a los usuarios y la condición de no rivalidad implica que el consumo de ese bien no atenta o no reduce el consumo del mismo bien por un segundo usuario o un tercer usuario. Estas dos características o parámetros, el de no exclusividad y no rivalidad, pues de alguna manera no aplican necesariamente cuando se trata de bienes privados. Cuando hay una propiedad claramente definida, es decir, físicamente delimitada, cuando hay una propiedad jurídicamente defendible, es decir, hay elementos jurídicos como por ejemplo el principio de primero en tiempo, primero en derecho, que hace que este principio pueda hacerse valer ante un organismo de justicia, por ejemplo, y el principio de que el recurso económico de origen natural debe ser divisible o transferible. Ese es el principio de las 3D, le llamamos nosotros dentro de este gran paradigma del ambientalismo de propiedad privada. Cuando los recursos económicos de origen natural cumplen con este principio, que son delimitados, ¿no? o claramente definidos físicamente, defendibles y divisibles, entonces estos recursos económicos pueden ser transferibles, pueden ser intercambiables de manera pacífica y voluntaria por otros bienes o servicios, ¿no? Y desde esa perspectiva, nosotros desde el ambientalismo de propiedad privada creemos que la clave para resolver los problemas ambientales es establecer claros derechos de propiedad.
físicamente delimitados, físicamente definidos o claramente definidos, defendibles jurídicamente y divisibles comercialmente. En cuanto cumplan estas condiciones, su intercambio de manera pacífica y voluntaria es posible. Una vez se cree, digamos, esta condición de claros derechos de propiedad en torno a los recursos económicos de origen natural, emerge el sistema de precios. Y he ahí, digamos, uno de los tantos milagros, podríamos decir, de la economía de mercado, de la economía abierta o de los mercados libres. El precio o el sistema de precios es ese lenguaje que nos informa de la escasez o de la abundancia de un bien o de un servicio económico de origen natural. Es el precio el que realmente nos dice si es abundante o si es escaso. Y ahí pues tenemos una serie de ejemplos. Justamente esta semana, desde el Foro Liberal de América Latina, hemos lanzado un post bien interesante en torno a los rinocerontes, ¿no? Los rinocerontes que han sido pues un fenómeno o más bien una experiencia muy interesante en el África, en algunos países africanos. Imagínense que en el año 1900, al inicio del siglo XX, habían menos de 20 rinocerontes en Sudáfrica. 100 años después, poco más, poco menos, el rinoceronte blanco alcanza una población de 20.000 rinocerontes que pues hoy por hoy podríamos decir ya no están en un peligro de extinción. Y el hecho de que su población haya crecido exponencialmente se debe prácticamente a que se aplicó una política de establecer claros derechos de propiedad en torno a los rinocerontes. La caza furtiva era lo que prevalecía en un inicio, principalmente por el cuerno del rinoceronte, que tenía una demanda muy importante para fines medicinales y ornamentales. Y bueno, eso había exacerbado la demanda y eso hacía que la caza furtiva superara la tasa de regeneración o de recuperación natural del animal. Una vez aplicados los criterios o más bien algunos derechos de propiedad en algunas reservas naturales, como la reserva de Kruger en Sudáfrica, si no estoy mal, que es ahí donde queda esta reserva, pues de alguna manera el derecho de propiedad o a través del derecho de propiedad se emerge un precio. Entonces ya no es tan fácil, digamos, o tan barato el cazar rinoceronte, sino el precio hace que se refleje la abundancia o la escasez. Y de esa cuenta, pues, el rinoceronte o la población de rinocerontes blancos en el África, principalmente en países como Sudáfrica y, si no estoy mal, Botswana y Zambia también, que han sido países que han experimentado con este tipo de políticas públicas, pues empieza a recuperarse y empieza a crecer exponencialmente, ¿no? Hoy por hoy, el rinoceronte blanco no es una especie en peligro de extinción debido a la aplicación de claros derechos de propiedad y básicamente al principio de las 3D, ¿no? Básicamente que son jurídicamente defendibles, definidos claramente físicamente como animales, ¿no? Y divisibles o comercializables una vez emerge el precio. Ese es uno de los tantos ejemplos que hay, pero hay muchos otros, ¿no? En tanto y en cuanto pues hayan claros derechos de propiedad, el ambientalismo de propiedad privada, y es básicamente ese es el término que se le ha acuñado, en realidad es un término que emana del concepto o del término que surge en Estados Unidos en la década de los 70s, que se le denominó Free Market Environmentalism, ¿no? Ambientalismo de libre mercado o ecología de libre mercado. Este término fue acuñado por Terry Anderson y sus 3 colegas que pues en aquellos años fundaron el PERC en Bozeman, Montana.
Y ese fue el término que utilizaron en aquel momento para denotar, ¿no?, cómo el mercado, el libre mercado y la propiedad privada podrían ser los condimentos suficientes y necesarios para resolver los problemas ambientales. Nosotros hemos acuñado el término ambientalismo de propiedad privada porque creemos que en América Latina lo que se ha erosionado ha sido precisamente la institución de la propiedad privada. En Estados Unidos no ha sido así del todo y por eso no recogimos el término como ambientalismo de libre mercado, porque en Estados Unidos sí ya existían en aquellos años y ya en aquel siglo existía cierta claridad de derechos de propiedad en torno a algunos recursos económicos de origen natural, por ejemplo el subsuelo. El subsuelo siempre ha sido privado en Estados Unidos y por eso es de que para los norteamericanos ha sido más importante abrir el mercado y de alguna manera derogar las regulaciones que lo inhiben en lugar de establecer claros derechos de propiedad, porque de alguna manera los derechos de propiedad ya están dados en aquel país, mientras que en América Latina no, con algunas excepciones, como Chile, por ejemplo, ¿no?, que Chile ensaya la institución de la propiedad privada del subsuelo alrededor de, bueno, en la década de los 80, junto en el régimen de Pinochet. Entonces, pues por eso es que hemos acuñado este término y es por eso que lo consideramos más conveniente, ¿no? El término de ambientalismo de propiedad privada, que básicamente supone como piedra angular claros derechos de propiedad en tanto y en cuanto sean físicamente delimitados o definidos, jurídicamente defendibles y comercialmente divisibles. Contrasta contra la lógica de los bienes públicos, que es una lógica que es un concepto más bien que entraña el ambientalismo convencional o tradicional, el ambientalismo antidesarrollo, ¿ya? Y otro elemento que estaba olvidando, y es el asunto de la escasez física versus la escasez económica. Aquí nosotros, los ambientalistas de propiedad privada, establecemos o planteamos que ciertamente el planeta tiene límites físicos. Sí, ciertamente los tiene. Y podríamos pensar desde un punto de vista absoluto que los recursos económicos o los recursos naturales son limitados físicamente. No obstante, la historia de la humanidad y la historia principalmente de la humanidad en un contexto de capitalismo liberal, en un contexto de gobierno limitado a sus funciones propias de mercados libres y de propiedad privada, ha hecho que esa escasez física sea relativa a través de los precios. Ahí quiero invitarlos a que exploren el caso de la apuesta que hiciera Julian Simon el economista Julian Simon con un biólogo norteamericano también, por ahora olvido el nombre, pero en cuanto lo recuerde se los pongo por acá. Pero básicamente hicieron una apuesta sobre el precio de 5 minerales, el cromo, el tungsteno, el cobre, el hierro y el manganeso, si no mal recuerdo. Y bueno, Julian Simon, como un buen economista liberal, dicho sea de paso, planteó la hipótesis de que en 10 años el precio de estos 5 minerales se habría reducido en franca respuesta a un mayor stock físico de estos minerales. Mientras que el contendiente, digamos, al quien estaba retando, pues consideraba que el precio de estos minerales tendría que subir en esa década. Si no mal recuerdo, fue la década del 71 al 81. Voy a confirmarles este dato. Lo cierto es de que después de esos 10 años, Julian Simon confirmara la tesis de que aquellos minerales habían bajado de precio. La apuesta consistía en que el diferencial del precio en 1970 versus el precio de 1980
pues fuese lo que cada uno tendría que pagar en caso de perder la apuesta. Julian Simon ganó la apuesta y Ehrlich era el apellido del biólogo, Ehrlich. Ahorita en este momento no recuerdo el nombre, pero Ehrlich fue el apellido. Lo cierto es de que Julian Simon gana aquella apuesta, con lo cual demuestra que el progreso tecnológico derivado del capitalismo liberal principalmente hace que la escasez física sea relativa. Y hoy por hoy lo prueba, por ejemplo, el caso del fracking, ¿no? O de la extracción o de la perforación horizontal o la extracción de combustibles fósiles, de petróleo específicamente en los Estados Unidos. Una técnica que se aplica desde 1970, pero que desde entonces la tecnología y el progreso tecnológico que ha tenido la industria de extracción o perforación de pozos y perforación horizontal ha ido mejorando a tal nivel que hoy por hoy pues Estados Unidos es el país más eficiente en la extracción de petróleo, y al punto pues que ya a partir del año 2020-2021 serán totalmente autónomos e independientes de las importaciones de petróleo en países árabes y de la misma Venezuela, que son importadores, creo yo, todavía a la fecha. El progreso tecnológico aplicado en un contexto de capitalismo liberal, es decir, en un contexto, por ejemplo, de propiedad privada del subsuelo, ha hecho que sea más eficiente la extracción de petróleo en los Estados Unidos. Y de hecho se descubran más y mejores yacimientos de petróleo. Hoy por hoy, las existencias de petróleo en el mundo son más abundantes que hace 100 años. Y eso es gracias a la prospección y gracias al progreso tecnológico precisamente de estas técnicas, ¿no? Y de estas tecnologías. Así es de que, bueno, básicamente esa sería la presentación que les tengo en torno al ambientalismo realista, en contraposición al ambientalismo de tipo idealista o utópico. En todo caso, ese que cree que desde una agencia gubernamental se tiene el conocimiento completo como para planificar y prescribir el uso de los recursos económicos de origen natural. Me quedo con eso y atento a sus preguntas y dudas. Muchas gracias. Tremenda exposición, Jorge. Definitivamente el ambientalismo de propiedad privada es necesario y con las 5 reformas lo vamos a lograr. Y bien, colegas, a continuación comienza la ronda de preguntas y respuestas. Para comentar, por favor, escriban sus comentarios o activen sus micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a ambientalismo realista, ambientalismo de propiedad privada, los rinocerontes, puede hacerlo ahora. Bueno, pero por el momento a mí me surgen pues bastantes preguntas, ¿verdad? Jorge, a mí yo tengo la duda, ¿este tema de ambientalismo de propiedad privada siempre ha existido? Porque yo tengo la duda, o sea, siempre nos dicen que, o asociamos al ambientalismo con un hippie comunista, socialista, y ahora que nos comentas esto, entendemos que el ambientalismo tiene estas dos vertientes, ¿no? La realista y la idealista. Entonces, ¿existe el ambientalismo de propiedad privada como tal ya existía antes o surge como una respuesta a este movimiento estatista en el ambientalismo? Sí, es lo segundo, David. Su antecedente más remoto, creo yo, está justamente en el trabajo que hiciera Terry Anderson, profesor y amigo personal, por cierto, un gran referente para nosotros
los ambientalistas digamos, de propiedad privada o de libre mercado, junto con sus amigos Richard Stroop y P.J. Hill, que son otros dos profesores de Bozeman, Montana, ¿no? Ellos se preguntaron si el mercado puede producir carros, ¿por qué no puede producir aire limpio? Es interesantísimo porque es desde esa pregunta que se hicieron que empiezan a formular, a teorizar de alguna manera y a sistematizar principalmente, pues lo que el mercado logra hacer cuando se le deja en libertad, ¿no? Y lo que un régimen de gobierno limitado a sus funciones propias, seguridad, justicia y obras públicas, y los derechos de propiedad, como esos tres grandes pilares del capitalismo liberal, pueden hacer por el medio ambiente, ¿no? Y esa es nuestra tesis desde el Foro Liberal de América Latina y desde nuestro proyecto La Gran Devolución y el programa de las 5 reformas. Creemos que son esos los tres pilares los que son suficientes y necesarios para crear un medio ambiente sano, ¿no? Ahora, realmente sí fue una respuesta ante este movimiento del ecologismo antidesarrollo, ¿no? O del ecorojismo, como solemos decir nosotros en el movimiento. Y bueno, ahí pues hay toda una historia del movimiento ecologista. Dicho sea de paso, yo diría que en sus orígenes, en 1850, cuando se escribiese el primer informe de la calidad del aire en una ciudad italiana y luego se escribiera nuevamente un informe de la calidad del aire en una ciudad española, que son, pues, cuando uno busca, ¿no?, en la historia del movimiento ecologista, son los primeros indicios de cómo el ser humano empieza a preocuparse por el medio ambiente. Pero justamente esa preocupación nace en aquellas sociedades cuando ya se experimentaba el capitalismo de alguna manera, ¿no? Una de las principales preocupaciones en aquellas ciudades era que el hollín, producto de procesos de fabricación de objetos, de cosas, ensuciaba las ropas de los habitantes de las ciudades. Y la gente se empieza a preguntar cómo es que podemos resolver este problema, ¿no? Pero ya eran habitantes, ya eran personas que tenían satisfechas sus necesidades más elementales. Y bueno, de esa cuenta, pues hay un ambientalismo que nace noble, digamos, ¿no? Que nace noble en el sentido de busquemos una explicación y busquemos una solución. No obstante, podríamos encontrar algunos elementos que coinciden justamente con el impulso del marxismo cultural finales del siglo XIX, principios del siglo XX, obviamente las revoluciones, tanto la Revolución Rusa como la Revolución Mexicana, y luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión. Hay en estos hitos, digamos, de la historia de mitad del siglo XIX y siglo XX, pues se empiezan a exacerbar y se empieza a tomar como bandera la supuesta problemática ambiental para penetrar el marxismo clásico. El marxismo clásico en sus 10, digamos, medidas de política, pues 9 de ellas no son estrictamente económicas y muchas de ellas tienen implicaciones ambientales. Así que es muy interesante ese fenómeno y de cómo surge esta respuesta de Terry Anderson, Richard Stroop y sus amigos en el PERC. Bueno, aquí tenemos dos preguntas, nada más que se nos está aquí acabando el tiempo para que hable nuestro otro expositor, pero ¿nos podrías dejar algún contacto donde podríamos contactarte, algún lugar donde haya material? Me imagino que podríamos de entrada darles la recomendación, ¿no?, de redrana.org. Y creo que también podríamos recomendarte a todos quienes tengan sus dudas y preguntas y quieran contactar
Jorge para ya ven que este tema, como es poco conocido, requiere una explicación más profunda. Yo les invito a que le hagan sus preguntas personales. A Jorge lo pueden encontrar en redes sociales y en la página del Foro Liberal de América Latina.org. En la sección de quiénes somos pueden encontrar a Jorge David Chapas, y ahí aparecen sus contactos de correo electrónico, Facebook y Twitter. No sé, algunas palabras finales, colega. Sí, muchas gracias, David. Agradezco la pregunta de Rolando, de Carlos Hernández y en el Facebook de Iván Alberto Pozo. Con mucho gusto voy a proceder a responder sus preguntas en mensaje de texto y pues seguramente les traslado algunos links para que desde ahí puedan encontrar una explicación más completa, ¿no? Pero en torno a estas últimas dos preguntas, ¿no? La privatización de los ríos o la privatización del agua. Es un tema interesantísimo. De entrada podemos decirles que sí es posible, que se ha hecho incluso en otras latitudes. Y bueno, desde Rana hemos hecho una interesante exploración del problema y propuesta también, ¿no? Pero que en todo caso, pues, coincide y es compatible muy bien con nuestra reforma número 2, la reforma en economía y finanzas, que tiene básicamente el objetivo de privatizar para la gente y desregular los mercados, ¿no? Bajo esta gran consigna creemos que es posible que los ríos puedan ser privados, que la privatización del agua pueda ser posible. Y con esto termino cabalmente, ¿no? Con una noticia que a nosotros los ambientalistas nos pone contentos, aunque obviamente requiere de un análisis un poco más profundo. Pero Japón acaba de anunciar que saldrá nuevamente a la caza de ballenas, ¿no? Una restricción que les había impuesto la ONU en 2004, si no mal recuerdo, y que, bueno, hace unos días anunciara el gobierno que saldrá a cazar ballenas nuevamente porque hay una fuerte demanda por el consumo de la carne de ballena, dicho sea de paso. Y este año se proponen cazar 227 ballenas. Es muy interesante porque, dicho sea de paso, no es una industria tan grande en el Japón. Es una industria que tendrá algunos cientos de empresarios, ni siquiera alcanza los miles, pues con la información que tenemos, ¿no? Pero que es muy interesante porque Japón dice no a una imposición estatista de Naciones Unidas. Y Japón dice, lo haremos sobre la base de parámetros científicos. Fíjense qué interesante cómo la política, la economía y la ciencia, pues en este caso, confluyen, ¿no? Podríamos llegar a cuestionar si es el gobierno de Japón quien debe de estar planteando o, digamos, impulsando esta política, pero parece interesante, por ahí está en internet para que busquen la noticia porque es muy interesante este tema también. Muchas gracias, David, con eso me despido. Y un comentario respecto a lo de Japón, y muy interesante porque muchos utilizan a Japón como una excusa para justificar el estatismo a nivel cultural, ¿no? Porque nos hacen creer que Japón nació como una nación libre, de libre mercado y solo fue mucho trabajo y ya. Pero es curiosa la historia de Japón. Si no hubiese sido por la amenaza de invasión de Inglaterra, ellos nunca hubiesen abierto su mercado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro caso y muchas gracias, Jorge, excelente. Y bueno, a continuación ahora sí tendremos a nuestro colega Oswald Chamagua con su exposición Provida 50% y la solución a la ideología de género. Oswald Chamagua es el representante de 5 reformas en el país de El Salvador. Es miembro del Foro Liberal de América Latina y también es vicepresidente en el Centro de Liberalismo Clásico. Tiene diplomados en teología
Teología Reformada y diplomados en Política Liberal también. Además, Oswald también administra el blog Cristiano Reformado. Es casado y padre de 2 pequeñas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Oswald. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. ¿Qué nos tienes hoy para hacer retroceder a las fuerzas del estatismo? ¿Qué nos tienes hoy? Claro que sí, muchas gracias, David. Pues gracias a todos por su asistencia también y su atención de antemano. El tema, pues, Provida 50% y solución a la ideología de género. Pues empezando por preguntar qué es ser Provida, ¿no? Y una explicación escueta podría ser, pues, estar a favor de la vida, aunque el foco actual es la defensa del no nacido, pues desde la concepción, aquellos que nos reconocemos como Provida, identificamos al no nacido como un individuo en pleno derecho, por lo cual debe protegerse su vida como individuo. ¿Okay? Y esto pues también se relaciona el ser pro vida con ser pro familia o estar a favor de la familia, o el modelo bíblico y tradicional de la familia en el cual un hombre y una mujer se unen en un acuerdo de convivencia con la potencialidad de traer hijos al mundo y o al menos criarlos para su buen desarrollo. Ahora yo quiero dar también un concepto que encontré en Así Prensa, y de ahí pues pasar a lo del 50%. ¿Por qué ser 50% pro vida como lo son la mayoría? Y bueno, según Así Prensa, que es una red, entiendo yo, de comunicación cristiano-católica, dice el concepto: ser pro vida es defender la vida de los demás desde su inicio a su término como el valor básico sobre el que se asienta la convivencia en la sociedad. Los pro vida, dice, no solo opinamos que la vida comienza en la fecundación y acaba en la muerte natural, sino que nos comprometemos en obras y acciones para proteger el derecho a la vida de todo ser humano concebido y el derecho a una muerte digna y no procurada de todo enfermo terminal. Ser pro vida es un compromiso vital que mueve a la acción. Por eso a los pro vida se nos nota nuestra condición. Se nos nota, dice el artículo en primer lugar, en que nos asociamos para procurar la liberación de tantos seres humanos que se encuentran indefensos ante la violencia que se ejerce contra ellos para causarles la muerte. Nunca antes en toda la historia de la humanidad una idea, la de que la vida de los más débiles depende de la opinión de los que tienen poder sobre ellos, había causado tanta muerte y tanta injusticia como ahora. Las víctimas se cuentan por millones y la mayoría de los estados miran para otro lado a la hora de proteger y defender el más básico de todos los derechos. Ante esta situación, los pro vida nos juntamos, y ahí pues el artículo habla de asociarse entre ellos para crear un frente, ¿no? en distintos ámbitos para defender la vida. Pero hay un párrafo el que quiero llamar la atención. Los pro vida, por otro lado, predicamos también con el ejemplo. Y dice: nuestro compromiso con la vida se nota en que la cuidamos y respetamos integralmente. Por eso rechazamos todo aquello que ponga la vida humana en situación de riesgo evitable, tanto la propia como la de todos. Sería incoherente que un pro vida adoptase rutinas, hábitos y vicios que desdicieran, sí, así dice, lo que afirma defender. Así, un pro vida rechaza las drogas por respeto a su vida, rechaza superar los límites de velocidad por respeto a la vida de los demás, y rechaza el deterioro medioambiental por respeto a la vida de todos. Pero ahora, además, la coherencia va más allá de sus acciones y llega también a sus opiniones. Un pro vida no puede estar a favor de la pena de muerte ni de la violencia mortal en ninguna circunstancia. ¿Ok? Ese párrafo pues fue el que me llamó bastante la atención porque habla de ser pro vida de forma integral, y les comparto el link para que ustedes puedan ver la fuente de estos párrafos y así pues puedan corroborar lo que estoy diciendo. Y bueno, interesante cómo termina, que dice que un pro vida no puede estar a favor de la muerte, aunque hay ciertos matices. Nosotros como liberales clásicos estamos a favor de la pena de muerte en cuanto la existencia de un individuo ha implicado la muerte o la agresión al derecho a la vida de manera dolosa contra un tercero, específicamente, y para aterrizando, ¿no? En este punto, sí creemos, aunque no todos, es un tema para otra sesión, pero quería apuntarlo, sí creemos que es válida la pena de muerte como un acto de justicia
contra aquellos que de manera dolosa y evidente han asesinado o han violado o han privado de libertad a un tercero. ¿Okay? Entonces, pero eso, como repito, es tema de otra sesión, pero es un matiz, porque no necesariamente ser pro vida es estar en contra de la pena de muerte, sino que hay un matiz ahí que vale la pena apuntar. Entonces, y luego dice, y bueno, el párrafo último de Así Prensa dice pues que obviamente se respetan los límites de velocidad, por eso mismo se evita el consumo de drogas. Y aquí la pregunta es qué hay de las políticas y leyes antivida y las políticas y leyes antifamilia, porque las hay desde el siglo pasado y no específicamente estamos hablando de leyes a favor del lobby LGBT o a favor del aborto, sino hablando de leyes malas que ya hemos discutido en otras secciones, en otros ámbitos, que hacen que las familias se desintegren, que hacen que las familias estén en miseria, que hacen que una pareja, por su situación económica, considere de manera insensata el acabar con la vida de su hijo, o que permite que los activistas en favor del aborto digan, ¿para qué va a venir un hijo al mundo a sufrir si la familia es pobre? Y que incluso hace que un alto porcentaje de personas esté de acuerdo con leyes que restringen el número de hijos que una familia puede tener. Y yo hice una especie de encuesta informal hace varios meses en mi trabajo anterior, donde les preguntaba así de manera informal a mis compañeros, ¿estarían de acuerdo en que hubiera una ley que limitara el número de hijos en caso de que la familia sea pobre, qué sé yo? Y un 100% dijo que sí estaba de acuerdo con que hubiera una ley que limitara el número de hijos o que al menos regulara y un ente supervisor viera si estás en las condiciones de tener un hijo o no. Y en ese sentido, permitírtelo o prohibírtelo. Así de increíble, yo quedé impactado, pero esa era la idea. De todos mis compañeros estuvieron de acuerdo y preguntándoles de forma individual. Y muchos de ellos profesan, pues, no son expresamente de izquierda, podríamos decir que algunos son conservadores, pero irónicamente, pues, los lleva a concluir que una medida así estaría bien. Entonces, lo cierto es que hay políticas y leyes antivida que no son necesariamente las leyes a favor del LGBT y el aborto. Hace unos cuantos días, 1 o 2 semanas, apareció circulando la foto en internet de un inmigrante de acá, de mi país, de El Salvador, un joven de 20 y tantos años, que muere ahogado queriendo cruzar el río, que hace de frontera con Estados Unidos y con su niña de alrededor de unos 4 años quizás, debajo de su camiseta. Okay, ahogados ambos. Una foto impactante que, claro, los lobbies progresistas no tardaron en utilizar y acusar al monstruo que gobierna Estados Unidos y que, sin embargo, no impide que la gente siga queriendo ir a vivir allá, okay, para acusarlo de ser el culpable de una situación como esta. Okay, entonces, pero no nos fijamos o muchos no quieren darse cuenta en qué es lo que provoca entonces que un joven de 20 y tantos años arriesgue su vida, arriesgue la vida de su pequeña para ir tras un futuro mejor. Y yo hago la pregunta también de forma retórica, ¿por qué no busco un lugar más paradisíaco como Nicaragua, Venezuela, quizás pedir asilo en Cuba, ¿no? Que se supone que es mejor que ir allá a Estados Unidos. Entonces, obviamente, pues sabemos la respuesta, ¿no? Pero ¿qué hace que la gente, a pesar de lo que se dice de Estados Unidos, de ser el foco del mal en el mundo, etcétera, que entendemos, por supuesto, también que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero que la gente siga queriendo ir, lograr desenterrar su familia, ir allá a trabajar, saber que va a encontrar de alguna manera la posibilidad de trabajar y hacer dinero, no solamente para consumir ahí, sino incluso enviar a su familia
algo que en ningún otro lado las personas creen que pueden hacer. ¿Qué es lo que hace? Entonces, hay un artículo del profesor que quisiera parafrasear. Se llama, y ya les voy a enviar el link también, se llama Pro Vida y Pro Familia, ¿hasta dónde? Entonces quiero parafrasearlo porque básicamente expone lo que significa ser en realidad pro vida en todo el sentido de la palabra. ¿Okay? Dice el artículo: en el movimiento 5 Reformas estamos en pro de la vida y la familia y de todos los principios, normas y valores que sustentan la civilización occidental y cristiana, pero subrayando todos. Defendemos la vida desde la concepción, el matrimonio y la familia normal de hombre y mujer, pero impulsamos asimismo los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, los cuales permiten crear riqueza generando prosperidad, empleo e ingresos suficientes, requisitos sin los cuales no hay sostenimiento de la vida ni bienestar familiar. Ojo con eso. Es la prosperidad, el empleo, suficientes ingresos que la vida y la familia puede sostenerse. El filósofo Enrique Santos Discépolo, sigue escribiendo el profesor Mansuetti, bautizó al siglo XX como cambalache, y lo fue por la irrespetuosa igualación de méritos, lo mismo un burro que un gran profesor, o sea que se igualaba la ignorancia con la sabiduría. En sus letras todo es igual, da lo mismo lo sabio y lo burro, lo bueno y lo malo. Luego pregunta el profesor: y en el siglo XXI hay ahora algo mucho peor que la igualación de valores, y es su inversión. Lo burro no es igual a lo sabio, es superior. Lo malo no es igual a lo bueno, es mejor. Con la feroz hegemonía del relativismo posmodernista, la enmarañada confusión de ideas y conceptos se ha agravado mucho. Y cita al profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, donde dice: a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay gente pro vida y pro familia que no ve la pintura completa. Muchos sectores cristianos y otros por simple sentido común levantan justa defensa contra el aborto y el matrimonio igualitario, o sea, homosexual, impuestos por las agencias de la ONU y sus ejecutoras, las ONGs progresistas. Y eso, dice el profesor, está excelente. Pero la defensa es solo contra el marxismo cultural, el ataque directo en las leyes y en la educación. Llegan hasta ahí y no más porque no entienden los golpes a la economía. En el siglo XX, la vida y la familia sufrieron un terrible ataque indirecto a cargo del marxismo clásico, con leyes harto destructivas de la economía del hogar y su apología en la educación, entre comillas, adoctrinadora. Por eso, límites de orden económico impiden hoy a los jóvenes casarse y los matrimonios se posponen o conviven con los padres. Otros sufren muchos pleitos y se rompen, otros no traen hijos al mundo o solo dos y con incontables penurias. Pero hace 50 o 60 años las familias eran fuertes, más solventes y tenían 9 o 10 hijos, los que no eran una carga. Hoy ya no se puede. ¿Por qué? Porque la economía no lo permite. ¿Y quién ha empobrecido nuestra economía? Los gobiernos socialistas, o sea, casi todos y sus leyes. Y pasa el profesor a enumerar leyes malas en la producción. Hay leyes de precios justos que imponen controles de precios. Así muchas empresas deben cerrar sus puertas. Otras no abren más porque se requiere cumplir con una serie interminable de permisos y licencias. Otras se perjudican con leyes antiimportación que les privan de insumos vitales que vienen del extranjero. Entonces, estas leyes constituyen la primera categoría, pero hay otras 7. ¿Okay? Las leyes fiscales que decretan demasiados impuestos muy elevados, con multas muy arbitrarias por incumplimiento, así como inhabilitaciones para el comercio y otras sanciones. En moneda, banca y finanzas, la ley de los bancos centrales le confiere un monopolio en la emisión de billetes, que genera la inflación del dinero, y las leyes de bancos les otorgan privilegios de la reserva fraccionaria que genera inflación del crédito. Por ambos factores, los precios suben. En el mercado de valores, como cuarto lugar de cambios, las empresas de seguros, las leyes malas brindan monopolios y encarecen las operaciones inútilmente, lo cual es causa de altos costos y precios. 5. Subsidios del Estado, trabas a las importaciones, reglamentos de oficios y profesiones, leyes sobre vivienda y otras con caprichosas discriminaciones y con privilegios son otros factores en contra de la prosperidad y de un buen nivel de vida para los padres, hijos, abuelos y nietos. Las leyes obreras y sindicales encarecen el empleo y así generan desempleo. No todas las empresas pueden pagar todos los beneficios otorgados, ni todos los trabajadores están calificados como para que su productividad lo justifique. Estas leyes están hasta el tope de injusticia.
7, las leyes sociales y sobre educación, salud pública, concepto discutible, y seguro social, el cual es muy inseguro, que dicen mejorar las condiciones de la clase media y los pobres, pero tales condiciones se deterioran por las leyes ya vistas, así que mejorarían y mucho solo con su derogación total o parcial. Y el Estado no sirve como empresario, pero tampoco como educador, médico, asegurador de la vejez, etc. Es lógico, no son sus funciones propias por naturaleza. Por fin, en la legislación ordinaria, incluyendo las leyes de la guerra contra las drogas, entre comillas, y la protección del ambiente, nuevamente entre comillas, hay otras injusticias, obstáculos al libre desempeño de los mercados y restricciones a la propiedad privada y en actividades y contratos celebrados entre particulares. Muchos grupos pro vida y pro familia desconocen estas leyes, ignoran sus terribles efectos limitativos de la vida y empobrecedores de las familias y son indiferentes en temas de inflación, empleo, inversiones, libre empresa, banca y propiedad privada. E incluso algunos de sus líderes y activistas van al extremo de defender estas leyes malas. Eso es una gran incoherencia. Nosotros, termina el profesor, somos consistentes porque las políticas del marxismo clásico liquidan las bases económicas del matrimonio y la familia. Por eso deben derogarse, algunas totalmente, otras tal vez solo en forma parcial, pero todas, y tan pronto como nos sea posible. ¿Ok? Ese es el artículo del profesor, donde habla de pro vida y pro familia, hasta dónde. Entonces, lo cierto es, con el aprecio que tenemos a grupos pro vida y seguro algunos pues hemos convivido con ellos, reconocemos, hemos identificado que activar es solamente en esta parte, es atacar nuevamente un síntoma, es atacar como, o ver solamente la punta del iceberg, que es por cierto bastante grande, pero queremos nosotros como la solución 5R que ofrecemos, o la solución de 5 reformas, es ir al problema de raíz también del sistema. ¿Cómo es eso? Bueno, que el Estado se limite a sus funciones propias, seguridad, justicia y obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que no haya seguridad hace que muchos negocios pues, tengan que cerrar, gente en la desesperación pierde un empleo, no puede emprender y no tiene a dónde ir, no encuentra salida. Entonces, eso obviamente afecta el núcleo familiar, ¿ok? Cuando no se encuentra una forma de, por ejemplo, pagar la salud de los hijos, pagar por su educación, no se puede conseguir una casa, no se puede conseguir una habitación en un lugar que sea seguro. La seguridad es algo primordial para que las familias puedan estar tranquilas, sencillamente, que los hijos puedan salir a jugar al pasaje, puedan ir a estudiar, saber que van a regresar a mediodía, es clave, pero debido a la falta de seguridad, se incurren costos, colonias que tienen que pagar su propia seguridad, los papás pues tenemos que buscar medios de transporte privados que obviamente elevan nuestro presupuesto mensual para poder de alguna manera cumplir la seguridad que el gobierno nacional que el gobierno nacional debería proveer a todos sus ciudadanos. Entonces, en 5R, en las 5 reformas, como el foco es, o el objetivo es que el gobierno esté limitado a sus funciones propias, la seguridad y la justicia son primordiales. Entonces, sencillamente hay más paz, porque hay más tranquilidad en las calles, hay más y mejores oportunidades para emprender, para salir adelante, para importar, para hacer negociaciones de forma libre, sin coerción y sin violar el derecho de otros. Hay libertad individual. Entonces debemos no solamente atacar el síntoma de ahora cuando dicen vamos a meter educación sexual integral, por decir algo, a los niños, nosotros venimos y respondemos, como es lógico, sobre todo los que nos identificamos como cristianos, en contra de eso. Pero caemos, y habíamos hablado anteriormente de histeria anticorrupción, histeria antifraude, y caemos en una histeria antiaborto o anti-gay, la cual es totalmente válida, porque es espantoso cómo esa agenda progresista quiere secuestrar a nuestros hijos de su mente y de su cuerpo. Pero debemos sentarnos también, estudiar, tener la humildad de aprender e ir más allá del problema de fondo. Decimos al Estado, no te metas con mis hijos,
pero por favor edúcamelos. Entonces ahí hay una contradicción. No podemos decirle al Estado, con mis hijos no te metas, pero dame educación gratis para ellos, pero dámeles un título, pero provéameles de un empleo. Hay una incongruencia. Debemos sacar al Estado de nuestras vidas porque no le compete ser el regidor de nuestras vidas. Entonces, y aquí tengo, aquí en la reunión, agradezco la presencia de mi hermano en Cristo, Manuel Hernández, creo que está todavía ahí. Él es presidente de una organización, de una asociación que se llama Centro de Desarrollo de Líderes, donde busca instruir cristianos en la política para que sean capaces de proponer políticas públicas o llegar a ser funcionarios. Y este hermano, Emanuel Hernández, Carlos Emanuel Hernández, me comparte algunas de sus actividades y él está muy de cerca con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que nació en México, si no me equivoco, en 2016, como una respuesta ante el ataque a la familia por parte de la agenda progresista. Entonces, han crecido de una forma bastante significativa, de modo que este año alrededor de 50 organizaciones o 90 organizaciones lograron coordinarse para tener representación en el Congreso de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y vieron 5 coaliciones que estuvieron allá y se pronunciaron a favor de la vida y en contra del lobby LGBT. Un acto de mucha valentía, en definitiva, un acto que implicó muchos esfuerzos, pero hicieron oír su voz. Pero el problema es que estando allá fueron discriminados, fueron ignorados, fueron censurados también, y los países que no estuvieron de acuerdo pusieron incluso un pie de página en sus, me imagino que en sus acuerdos, en sus declaraciones, informando que por sus legislaciones nacionales no se someterían a, a ese tipo de situaciones, salvaguardando así su soberanía. Y ahí está la trampa. ¿Sí? La OEA es un organismo globalista, ¿okay? Con una agenda progresista a favor de esto contra lo cual estamos luchando. Puede ser que haya uno que otro individuo pretendiendo pues cambiar las cosas desde dentro, pero la OEA, como muchas otras organizaciones, es parte de ese lobby, ese ataque sistemático a nivel global en contra de los valores, principios y normas judeocristianos que han hecho de Occidente, los países desarrollados, ser lo que son ahora, aunque en muchos ahora se está retrocediendo o se han tomado medidas contraproducentes. Culpa, claro, de la falta de acción política, y ahí es donde 5 reformas entra con esa punta de lanza. Es indispensable la acción política. No necesariamente, sí, qué bueno tener representación, coaliciones en eventos como este, pero al final las decisiones se toman en las asambleas legislativas, en los congresos nacionales. ¿Okay? Nuestros diputados, nuestros senadores son los que toman la decisión, y por eso 5 reformas propone la formación de un partido político o de varios partidos políticos de corte liberal clásico, con una doctrina clara, con un programa de gobierno ya establecido, que está escrito ya para que todo, y es entendible fácilmente, y que se puede llevar a cabo. ¿Ok? Que implica pues obviamente 5 reformas, una reforma política para dejar al Estado cumpliendo sus funciones propias de seguridad, justicia e infraestructura, una reforma económica para que el dinero tenga mayor poder adquisitivo en base al patrón oro, que la inflación termine de una vez y que nuestro dinero, en vez de valer menos, valga más, y que por ende los precios, en vez de subir, bajen incluso, y la economía pueda regularse por la oferta y la demanda como debe ser. Una reforma en educación donde la educación esté en manos de los ciudadanos, que haya oferta educativa porque hay demanda también de educación, y que así en ese juego de yo quiero esto y yo ofrezco esto, pues se llegue a un acuerdo sin intervención del Estado, sin decir este programa sin que alguien diga este programa es el que se va a seguir a nivel nacional, etcétera, sino que los padres puedan escoger qué van a estudiar sus hijos, de qué forma van a ser educados.
Y bueno, ¿y qué puede pasar entonces? Lo que va a pasar, puede decir alguien, es que los lobbies LGBT van a crear instituciones privadas que busquen favorecer la ideología a favor del aborto, a favor del LGBT, y nadie lo va a poder detener. Bueno, es posible, ¿sí? Sin embargo, si así fuera, lo habrían hecho desde hace mucho. La razón por la que el lobby LGBT y pro aborto ha avanzado tanto es porque el Estado con su brazo armado los está apoyando con los impuestos de la gente. Si no fuera así, estos lobbies no necesitarían ayuda estatal para poder avanzar. Si desaparece la ayuda estatal, sencillamente estos lobbies van a ser reducidos a lo mínimo. ¿Okay? Pero el Estado, los estados progresistas, estatistas, de izquierda y de mala derecha se han encargado de promover, de promocionar este estilo de vida y esta forma de pensar que atenta contra la familia y la decencia. Entonces nosotros como 5R buscamos ganar la guerra, no solo una batalla en un frente, que bueno, si se puede ganar una batalla, pero no nos vamos más allá, queremos cambiar el sistema y bajo el programa 5R sencillamente habrá más y mejores oportunidades para los individuos, las familias se fortalecerán naturalmente. Y cuando todos, creo que todos conocemos un amigo que tiene inclinación homosexual, eh, inclinación gay, etcétera. Si tenemos la confianza de acercarnos a esta persona, porque no somos, como quieren hacernos ver, homofóbicos, es decir, no odiamos a los homosexuales, odiamos al Estado queriendo imponernos el criterio de unos pocos para que todos vivamos de X o Y manera, pero no odiamos a los homosexuales, los apreciamos como individuos y bajo un sistema 5R, pues ellos tendrían plena libertad de hacer con su cuerpo lo que ellos dispongan, vestirse como quieran, etcétera, de una forma individual, unirse con quien quieran, no habría ningún problema. Entonces, no es que estamos en contra de ellos, verlos como enemigos, no, sino el lobby, la agenda que busca imponerse. Pero les decía que ustedes tienen la confianza de acercarse a alguien y consultarle sobre su situación, por lo general, quizás en más de un 90% o un 95% van a encontrar un problema de disfunción familiar debido a problemas también económicos, debido a falta de oportunidades, debido a que un papá o mamá tuvieron que salir del país huyendo, debido a un conflicto de guerra, uno tal vez falleció, etcétera, y las oportunidades se vieron extra limitadas. ¿Okay? O muy limitadas, para decirlo mejor. Y por eso se crea una condición, y eso lo pueden leer en estudios que hablan de los detonantes de un estilo de vida, llámese adictivo, llámese de drogas, de alcoholismo, promiscuidad, homosexualismo, siempre por lo general un detonante es disfunción familiar, traumas en la infancia, etcétera, pero la familia se desintegra y la probabilidad de que los hijos tengan problemas conductuales en ese sentido, de su orientación sexual, se acrecientan de manera muy significativa. ¿Ok? Entonces, de manera indirecta, o quizás de manera muy directa, los problemas económicos, por supuesto, los problemas sociales, por supuesto, que tienen mucho que ver con la falta de identidad. En el caso que estamos hablando, la falta de identidad sexual de los individuos, y a eso sumémosle la promoción del gobierno a este estilo de vida. Por eso nosotros estamos en contra del Estado metiéndose en nuestras vidas, pero luchando porque haya más y mejores oportunidades para los individuos de la familia. ¿Por qué? Porque los izquierdistas nos acusan a la gente de derecha de preocuparnos por el individuo solo mientras está en el vientre de su madre, pero una vez nacido, nos olvidamos de él y se olvidan, no les preocupa que quién le da de comer, quién le da educación, etcétera, y con eso buscan obviamente que el Estado venga a suplir la falta de un padre, de una madre, de una familia.
con esa falacia. No, lo cierto es que nosotros sí estamos a favor de la vida de forma íntegra y buscando que el sistema en el cual el individuo nace le permita desarrollarse plenamente. Y si faltara un padre y una madre, si faltaran ambos padres, porque ahí existe la orfandad también, que el Estado no se meta, sino que la misma iniciativa privada permita que hayan entes que busquen un hogar de padre y madre para estos hijos que tanto lo necesitan, que tienen derecho a un padre y una madre, no así individuos adultos que creen tener derecho a tener una paternidad ficticia. No, el derecho es del niño de tener un hogar estable, un hogar en paz. Entonces, que el mismo sistema, debido a su prosperidad, la economía, la libertad individual, hayan posibilidades de que estos niños encuentren un hogar estable y que aquellos padres que por alguna razón no han podido tener hijos propios puedan también bendecir a estos niños y que por ahora, debido al estatismo, debido a las mismas leyes malas, están no cuidados por el Estado, están siendo maltratados, abusados, traumatizados en los centros de cuidado, de orfandad, etcétera, que el Estado administra, ¿ok? O que el Estado autoriza a ciertos entes que administren y se presta todo eso a una corrupción. Así que esa es mi exposición y gracias de verdad por la atención y si hay alguna duda, pues bienvenida, espero poder responder. Excelente, excelente exposición, colega Oswald. Es muy, muy interesante este tema de ser pro vida 50% solamente porque efectivamente hay que ser integral y así como ellos dicen, les damos la razón, ¿no? Solo que profundizamos todavía más a estos pro vida ya conocidos, ¿no? Que hay que ser todavía más integrales, hay que buscar aquello que afecta a la vida, ¿no? Al desarrollo de las personas en el ámbito también económico y político, porque esto destruye muchas familias. Y bueno, ahora empezamos la ronda de preguntas y respuestas a todos nuestros oyentes. Pueden dejar sus respuestas en el chat o en los comentarios o pueden encender sus micrófonos para intervenir, dar alguna opinión, como gusten. Siéntanse libres y bueno, adelante, adelante. Bueno, y también saludamos al pastor Donald Herrera, que hoy nos visita. Mucho gusto, pastor, saludos. ¿No le gustaría darnos alguna palabra, alguna opinión, algo que quisiera comentarnos? Bueno, pues muy interesante. Pues yo tengo algunas dudas respecto a este tema, Oswald. En este tema de los Provida, me gustaría... ya no respondió el pastor, el que está esperando su vuelo, que por eso no puede. Bueno, saludos, que tenga un excelente viaje, pastor. En este tema de los Provida se habla mucho del marxismo cultural, de la ideología de género. Hoy precisamente estaba viendo que dicen que los comunistas estaban en contra de la homosexualidad y que en realidad los comunistas, el Che Guevara, todos ellos, el comunismo está en contra de la homosexualidad y que es contradictorio ser homosexual y ser comunista o marxista cultural. Bueno, yo hago el comentario. Yo había visto, el profesor ya en alguna otra ocasión nos decía que el comunismo ha respetado mucho a los homosexuales, que incluso no me quiero equivocar, pero me parece que en la administración de Lenin, en la Revolución Rusa, uno de
de los miembros de su gabinete, al parecer uno que era el embajador de Relaciones Exteriores o algo parecido, era precisamente un homosexual y que lo ponían justo en ese lugar. Entonces, a mí me gustaría dar esa opinión, no sé tú qué opinas, porque para todos los socialistas es útil esta causa marxista cultural, y ahora nos están diciendo que los comunistas están en contra de los homosexuales. Yo creo que no, yo creo que ellos en su facción utilitarista saben muy bien lo que hacen, y que desde siempre, si revisamos los documentos, por ejemplo, de Engels, por ejemplo, el origen de la familia y el origen de la propiedad privada y la familia, algo así. Ahí podemos ver que precisamente Engels le da, si no la razón a los homosexuales, por lo menos ya a una plétora de distintos tipos de familias diferentes, ¿no? Que él llama distintos tipos de familias diferentes, ¿no? Como las familias poligámicas, comunales, ¿no? O sea que ya se intuía, ya veían Marx y Engels ya esto. Además, Marx tenía mucho resentimiento contra, pues contra todo, ¿verdad? Pero entre otras cosas, era muy mal hijo, ¿no? Y yo creo que eso también lo logra articular muy bien en su teoría político-económica, ¿no? Sí, fue mal hijo, mal padre, mal esposo, porque sí, de unas atrocidades incongruentes con su forma de pensar supuestamente a favor de la justicia. Nunca trabajó, tuvo una hija con la empleada, la cual no reconoció, entonces es una hipocresía total. Como ocurre hoy con los socialistas también, que atacan el capitalismo desde sus Macs, sus iPhones. Claro, Marx, que dejó morir de hambre a, no sé, 2 o 3 de sus hijos, es algo increíble. Prefirió que se murieran sus hijos a vender su biblioteca, ¿no? Marx, que su mismo padre le llamaba el demonio, porque cuando se enojaba, uff, ¿no? Entonces, podemos ver ahí, entrever que, bueno, también la teoría rusiana, de donde se agarran todos los jacobinos para seguir la línea que después evoluciona en marxismo, por decirlo así. Juan Jacobo Rousseau, pues también era en ese sentido muy antifamilia. Él decía que era labor del Estado que, que educaran a los hijos, ¿no? La labor de la educación de los hijos se tenía que dar al Estado. O sea, eso ya lo decía Juan Jacobo Rousseau desde antes de la Revolución Francesa. Muy increíble, ¿no? O sea, que toda esta tradición antifamilia, o sea, no es que los comunistas están en contra de los homosexuales, y ahora ya van a decir que hasta los comunistas son conservadores, y no por decir solo comunistas, sino todo el socialismo en general, ¿verdad? Pues no, todo el socialismo desde su mera lógica, su forma de pensarla, sus fundamentos, es antifamilia, ¿no? No, lo que quiere es reemplazar al padre para que ahora el padre sea el Estado, ¿no? Nosotros por naturaleza, pues, ¿no? Sí, no, Sí. y efectivamente es que entendían que hay un vínculo directo entre la familia y la propiedad privada, ¿okay? El capitalismo, porque, bueno, yo soy padre, yo salgo a trabajar, mi esposa también tiene que trabajar por nuestras hijas, entonces hay como, y la búsqueda de crear condiciones, ¿no? Para nuestras hijas, dejarles una herencia incluso. Entonces, saben los ideólogos comunistas, marxistas, de izquierda, que atacando, aboliendo la familia, pues obviamente el sistema capitalista de propiedad privada, gracias al cual tenemos el progreso que tenemos en Occidente, pues se viene abajo y permite obviamente que cualquiera se imponga y diga, no, pues la propiedad ahora es del Estado, que a la verdad significa la propiedad ahora toda es de un grupito o de un individuo, ¿no? Que puede disponer a discreción de ella. Entonces, claro, porque ellos entendían muy bien que hay un vínculo directo entre, y por eso dicen, no, la familia es la base
de la opresión, porque el hombre, la mujer está en lucha contra el hombre, los hijos contra los padres, y de ahí parte la lucha de clases. Entonces, lo entendían muy bien, ya, y por eso buscan atacar la familia y no tienen reparos, pues, en decirlo. Por eso debemos tener acción política para abolir todo este tipo de pensamiento en realidad. Sí, excelente, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Aquí nos comenta Angie Jimena de Bolivia, dice, la OEA pérdida de tiempo. Si ellos dan las directrices para el aborto de ideología de género, así que sigue una incoherencia. No te metas con mis hijos, pero ayuda para que la familia se fortalezca. Y nunca aclarar qué tipo de ayuda y cómo el gobierno es estatista, se mete en todo. Definitivamente los providas solo al 50%. Así es, Jimena. El ser provida al 50% es ser provida, pero como nos manda el Estado, ¿no? No como nos manda realmente Dios y la ley, ¿no? La ley de la verdad, ¿no? O sea, no podemos simplemente decir que apoyamos la vida y dejar que pasen y se aprueben muchas leyes o que se sigan manteniendo esas leyes que acaban con la economía, porque eso ya lo prevían también los marxistas o los socialistas, ¿no? Y todos los estatistas, que si debilitas la economía, pues hay menos hijos, y si hay menos hijos, pues controlas mejor a la sociedad, etcétera, ¿no? Y bueno, si limitas la economía, limitas las relaciones, pues las personas son más manipulables. Es bien conocido que un hogar estable con padre y madre desarrolla ciudadanos muy competentes, ¿no? En cambio, si las familias están desunidas por X, Y, Z razón, en especial económica, pues estos seres humanos que van a nacer, pues van a nacer con algunos defectos psicológicos o de desarrollo de la psique, ¿no? Que les van a permitir ser más manipulables, ¿no? Incluso Marx mismo se dice que vivió una tensión parecida, ¿no? Por el asunto económico, ¿no? Su papá estaba muy fuera de casa y su mamá era muy sobreprotectora y Marx fue muy presionado por su clase social, porque era de clase media. Bueno, también tenía ahí un asunto de que era descendiente de judíos que abdicaron, pero aún así pesaba sobre él mucho la cuestión de la clase social, ¿no? Él era lo mismo que, como dice el meme, él se llegó a convertir en aquello que decía odiar, ¿no? Porque era un burgués, se casó con la hija de un varón, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, ya nos extendimos un poco, pero muchas gracias, Oswald, por aceptar esta invitación. Con gusto, David, gracias a todos por su atención también. Y también muchas gracias a todos nuestros oyentes del día de hoy. Muchas gracias a los que ya se fueron, gracias, y a los que todavía permanecen, a Gabriela, al Pastor Donald, a Jimena, a Grisel, a Javier, a Jorge, a José Luis, a Manuel Figueroa, a Marta, a Rodrigo Mora y por supuesto gracias, Oswald. Muchas gracias por esa transmisión y bueno, ya hemos cumplido con este tiempo y finalmente, damos la despedida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, David Taylor, por anfitrionar este conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. Gracias por la invitación para hablar sobre ambientalismo y a Oswald por esa magistral exposición sobre Provida y Profamilia. Muchísimas gracias. Nos escuchamos de hoy en 15, supongo, ¿no? Sí. Sí. Nos vemos de hoy en 15. Nos pueden buscar en redes sociales. Este video va a estar listo ahora mismo en la página de Facebook de Foro Liberal de América Latina. Por favor, para que los compartan con sus amigos, con sus compañeros y nos den like. Bueno, gracias a todos. Saludos.
Feliz noche a todos. 5 reformas en acción. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos.